Muy buenas tardes, bienvenidos todos a esta conversación, empresarios que transforman con su arte. Mi nombre es Andrea Góez Vinasco, yo desde hace casi 10 años me desempeño en la Corporación Interactuar como líder de la implementación del portafolio de proyectos de inversionistas sociales, en donde el enfoque principal está orientado al desarrollo de habilidades para el emprendimiento y el fortalecimiento empresarial. Específicamente en el sector que nos convoca hoy, el sector del arte y la cultura, hemos desarrollado diversos proyectos con aliados como el Ministerio de Cultura, la Alcaldía de Medellín, Confama y Fundación Sura. Y bueno, pues simplemente soy una admiradora e incluso aficionada a las diferentes expresiones del arte y la cultura. El objetivo hoy es dialogar sobre la transformación de la industria creativa y su papel en este momento de reactivación económica y finalmente pues cómo seguiremos llevando oportunidades de desarrollo a más empresarios del sector creativo del país. Y para eso me acompañan unos invitados muy especiales que voy a presentar. Del Ministerio de Cultura del Gobierno Nacional nos acompaña el doctor Felipe Buitrago Restrepo. Felipe es economista de la Universidad de los Andes, es magíster en política pública internacional de Johns Hopkins University, es coautor de los libros La economía naranja y de No Color Economy. Es un referente en los ámbitos nacional e internacional en materia de industrias culturales y creativas. Es el actual viceministro de la Creatividad y la Economía Naranja del Ministerio de Cultura de Colombia desde hace un año. Felipe, bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para todos los compañeros de panel y por supuesto a todos los que están conectados en este momento participando en este webinar. Gracias, Felipe. De la Secretaría Distrital de Cultura nos acompaña Juan Camilo Riveros. Juan Camilo es economista y magíster en estudios políticos, asesor de Economía Cultural y Creativa de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de la ciudad de Bogotá. Ha trabajado en la formulación de la política pública distrital de economía cultural y creativa y en la cuenta satélite de cultura de Bogotá. Juan Camilo, bienvenido a este espacio de conversación. Muy buenas tardes, gracias a todos por compartir este espacio y muchas gracias también a la corporación por tenernos en este mapa tan importante para reactivar y darle crecimiento y desarrollo a este sector. Bueno, y no podía faltar nuestro empresario invitado, el señor Álvaro Narváez Díaz. Él es emprendedor y empresario cultural, fue fundador y director general de la Corporación de Ambulantes, se ha destacado por asesorar permanentemente artistas y proyectos culturales y se ha dedicado a la dirección de teatro y arte, dirigiendo más de 25 obras teatrales en Colombia y Argentina, con las que ha realizado giras artísticas por distintos países de América y España. Fue presidente del Consejo Municipal de Cultura de Medellín y hoy también se desempeña como subsecretario de Arte y Cultura de la ciudad de Medellín. Bienvenido, Álvaro. Hola, un saludo a todos los que nos están viendo y con quien vamos a conversar esta tarde. Un saludo muy fraternal al viceministro, a todo el equipo de Interactuar. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, a todos nuestros asistentes les recuerdo que a través del chat de la plataforma en la que nos encontramos o a través del Facebook Live en el que también nos están viendo, pueden manifestar sus preguntas y la idea es que al finalizar daremos respuesta a por lo menos algunas de ellas. Entrando en materia, estamos aquí para conversar sobre un sector que sin duda a todos nos ha emocionado, nos ha hecho vibrar a través de alguna de sus expresiones. Estamos hablando entonces de las artes, las industrias culturales y las creaciones funcionales. Estoy segura que nadie en este espacio, nadie que nos esté acompañando aquí, puede cohibirse de disfrutar de expresiones como la pintura, la escultura, la fotografía, la música, la danza, el teatro, la artesanía, en fin, festivales, carnavales, cine, televisión, en fin, tantas manifestaciones artísticas, culturales y creativas
que para nuestra fortuna son liderados por abundantes y diversos talentos en nuestro país. Creo que la coyuntura actual, así como nos pone de frente a grandes retos y desafíos, también nos permite visualizar nuevas oportunidades, nuevas formas de ver y nuevas formas de hacer las cosas. Y es allí donde podemos hallar caminos que nos permitan impulsar la reactivación económica, y el sector que nos convoca hoy en este panel es un sector que nos da ejemplo de disciplina y resiliencia, dos cualidades de excelencia en el emprendimiento, sin duda muy importantes en este momento, que seguramente van a permitir a nuestros empresarios transformar con su arte y sobrepasar la adversidad. En este sentido, quiero invitarlos entonces a ustedes, bajo la óptica de cada uno, ¿cuál considera que debe ser esa transformación que debe tener el sector creativo y cultural? Primero, pues para mantenerse obviamente creando experiencias significativas y que permitan fortalecer la economía creativa, aportando a este proceso de reactivación económica. ¿Cuáles esos elementos de transformación que evidentemente son necesarios hoy en día? Arranquemos con nuestro empresario, con Álvaro. Hola, bueno, frente a esa pregunta, yo tengo una posición que siempre he tenido, y es que realmente si hablamos de creación siempre estamos hablando de innovación. Ahora, no todos los creadores necesariamente son innovadores, porque innovar es muy costoso y muy difícil, no tanto en términos económicos, sino que cuesta mucho incluso socialmente. Cuando uno va a innovar, tiene que hacerse preguntas, y por lo general le hace preguntas a la sociedad y al mundo en el que vive, y eso incomoda. Entonces, de entrada, para nosotros hablar de una transformación y de qué es lo que hoy necesitaría el sector artístico y cultural en transformación, solamente pensaría que es una cosa, y es leer el mundo, leer cómo se está moviendo el mundo, cómo están entrando, digamos, otros lenguajes y otras tecnologías a ser parte también del escenario del ecosistema creativo en todas las dimensiones. Cuando hablamos incluso de la creación artística como tal y como la hemos conocido, ya se había hablado a finales del siglo de que había una ruptura entre lo que era el arte y el artista como un dios creador, para convertirse en un articulador de los imaginarios sociales, y eso le permitía entrar a otras dimensiones y trabajar, digamos, como que en el mismo plano de una sociedad. Hoy es necesario que todos vamos entrando a temas de fortalecer los procesos de economía de escala o economías colaborativas. Eso es muy necesario hoy en el sector creativo y cultural. Es aunar fuerzas para poder existir y crear nuevos productos y nuevos procesos, mejorar y ser muy pertinente. Cuando hablo de pertinente es hablar de las localidades y los espacios donde se está desarrollando el tema creativo, y el otro es no tenerle miedo a la transformación digital. Yo creo que una de las grandes experiencias, y yo siempre lo he dicho, es esta pandemia que nos ha dejado una aceleración al sector cultural, también en temas de transformación digital, que veníamos un poco rezagados en un tema que es hoy muy necesario, y es crear también arte, cultura y sentidos desde ahí. Hay un sector creativo que es muy importante hoy, que es el que construye, digamos, todo el tema de interacción tecnológica, pero cuando entramos incluso a reconfigurar los conceptos, por ejemplo, reconfigurar el concepto de público para hablar de audiencias, el concepto de obra para hablar de contenidos, eso nos va a permitir además ponernos en la vanguardia de lo que una sociedad hoy está viviendo y disfrutando. Entonces creería que en esos 3 puntos nos encontraríamos como en las necesidades. Hay una cosa que no se puede olvidar, y creo que siempre iba a ser lo importante, y es hacerle preguntas a una sociedad y volverlas actos creativos desde la ficción a la realidad y de la realidad a la ficción. Gracias, Álvaro. Has mencionado un tema y una lección que creo todos hemos tenido,
en esta situación que estamos viviendo, y es no tener miedo a la transformación y a la tecnología, ¿cierto? Incluso a partir de allí es que estamos aquí conectados vía virtual. Esta feria que lidera Interactuar, que hace Interactuar, siempre ha sido presencial. Entonces eso es para todos los ámbitos, y esta industria en especial, diría uno que su capacidad de innovación a partir de la creatividad, pues digamos que es un paso a favor, un paso adelante que tiene esta industria precisamente a partir de la creatividad. Juan Camilo, cuéntanos desde la Secretaría Distrital de Cultura, ¿cómo se está viendo esta reactivación? ¿Cuáles son esos elementos transformadores que sí o sí el sector está teniendo que tener en cuenta? Ok, sí, evidentemente, pues digamos que este contexto es algo que no tenía ningún precedente, digamos, es algo bajo lo cual nosotros también hemos venido aprendiendo cuáles son las mejores acciones y cuáles son las, digamos, los puntos críticos frente a los cuales nosotros como entidad pública y como gobierno local tenemos que apuntar o le hemos venido trabajando de una forma muy importante. Lo primero que todo hay que tener en cuenta y es que dadas las condiciones de esta emergencia, dadas las condiciones que nos han, digamos, conjurado estas problemáticas y que ha supuesto este cierre o este repliegue de las actividades económicas, lo primero que nosotros hemos venido trabajando a lo largo de este año es generar ese entorno propicio, tener esas garantías que permitan a las empresas de nuestro sector reactivarse. Nosotros, desde la Secretaría de Cultura, hemos hecho toda la trazabilidad del proceso de certificación y del proceso de verificación de todas las condiciones que se requieren en materia normativa para cumplir con los protocolos de bioseguridad y todos, digamos, los dictámenes normativos que disponen para poder garantizar no solamente que sigamos creando, que nuestros emprendimientos, nuestras empresas, nuestros artistas sigan circulando sus bienes y servicios, sino que lo hagan bajo toda la perspectiva de bioseguridad y de cuidarnos los unos a los otros en una situación que aún no hemos superado. Si bien hemos estado por así decirlo, flexibilizando nuestras medidas de cuidado, tenemos que atender de forma juiciosa aquellas directrices que nos han venido, digamos, direccionando desde el gobierno nacional y desde el gobierno local. Entonces, eso es muy importante. Lo segundo, estamos hablando de una situación que nos ha representado digamos, una pérdida de ingresos, un cese de actividades muy severo, muy, digamos, delicado en cuanto a detener la producción y todo lo que implica, digamos, una cadena de valor alrededor de la creación, la producción, la postproducción y demás, que permita, digamos, no solamente generar valor agregado, sino generar empleo alrededor de estas actividades. Nosotros en Bogotá hemos, por ejemplo, digamos, estimado desde la cuenta satélite de Cultura y Economía Creativa de Bogotá, que las pérdidas de nuestros sectores, digamos, ascienden, digamos, para aquellas actividades que más se han visto afectadas dadas las restricciones normativas. Estamos hablando de unas pérdidas de más o menos 312.000 millones de pesos mensuales. Hemos visto también cómo hemos visto reducido nuestra ocupación o nuestro número de ocupados en Bogotá para esas actividades en alrededor del 35%, lo cual estamos hablando de que somos casi la tercera rama de actividad que más golpeada se ha visto en materia de empleo en la ciudad. ¿Qué hemos venido nosotros trabajando? Evidentemente nosotros desde la política pública de economía cultural y creativa que aprobamos el año pasado, tenemos un plan de acción que afortunadamente nos ha permitido tener un norte o unas acciones ya previstas, planeadas, soportadas también presupuestalmente, con las cuales
a esta población, a estos empresarios. Que nosotros entonces consideramos que es importante soportar, digamos, conservar en esta parte. Me parece fundamental lo que hablaban de la transformación y la tecnología. Los nuevos medios, los nuevos entornos, las nuevas formas de circulación es lo que primero nos va a dar garantía de que si no podemos reactivarnos en el espacio público, no podemos reactivarnos en el cielo abierto, tenemos que digamos, echar mano de esas nuevas acciones, de esas nuevas plataformas, de esas nuevas dimensiones de circulación y de contacto de las cuales nosotros podemos gozar gracias pues a las tecnologías de hoy en día. Que hemos nosotros entonces también considerado que es importante dar ese soporte, digámoslo, ese soporte de acceso a recursos con el cual la productividad o el corazón productivo asociado a actividades culturales y creativas salga adelante. Entonces nosotros ya venimos también trabajando con las alcaldías locales en articulación con otras entidades distritales para poder generar estímulos de hasta por lo menos 50 millones de pesos para microempresas y para agrupaciones con las cuales ellos nos puedan presentar esas propuestas que integren distintos eslabones de la cadena de valor y que garanticen generación de empleo en estas localidades. Entonces digamos que en la manera en la que estamos atendiendo en el corto plazo es garantizar que la creación no muera, que garantizar que la creación que está retenida salga nuevamente a circular. Entonces, primero, certificando y garantizando la seguridad de nuestros sectores y de nuestras empresas. Segundo, dando un soporte que permita reactivar los proyectos y reactivar las unidades económicas. Y tercero, dando provecho de los nuevos medios y las nuevas tecnologías que nos permiten conectarnos y ser mucho más, digámoslo así, ágiles en la forma de interactuar. Muy bien, Juan Camilo. Se trata, en efecto, pues de un ecosistema que va desde la creación hasta las audiencias, pasando por la producción, la distribución, la circulación, y tú lo has mencionado. Pero entonces invitemos a Felipe desde el gobierno nacional, ¿cuáles son esos aspectos que se ven como necesarios de transformar en este sector para una reactivación posible e inmediata? Bueno, pues muchas gracias, Andrea. Un saludo nuevamente para todos. El primer reto que tenemos, y creo que en esto coincidimos, y Álvaro lo mencionaba, el tema de lo que nos llegó acá, también lo mencionaba Mauricio, el golpe que nos llegó es algo para lo que no existe ningún tipo de preparación posible. Y en ese orden de ideas, eso tiene una virtud muy grande en sí misma, y es que cuando hay una pateada de lonchera tan brava, existe la oportunidad también de reinventarse y de reimaginar muchas cosas. Y no solamente es lo que se hace desde el punto de vista de la política pública. En la política pública nos adaptamos, tomamos nota, aprendemos, identificamos las fallas que tiene el sistema y tomamos correcciones. Es también la forma en la que la población, en la que el ciudadano resignifica las diferentes expresiones culturales a su alrededor. El relacionamiento con el carnaval, el relacionamiento con el museo, el relacionamiento con la artesanía, el relacionamiento con la música, se redefinen alrededor de los nuevos mecanismos de interacción. Esto tiene una virtud muy grande, como les decía, y es que nos permite, en medio de una situación en la que no podemos hacer lo tradicional, es hacer las cosas de manera novedosa. Esto, por supuesto, pues tiene bueno, tiene malo, tiene regular, tiene bonito, tiene feo, pero siempre es un aprendizaje. Y en ese aprendizaje lo que estamos encontrando es que el rol central que juega la cultura, que juega la expresión artística en la formación de ciudadanía, está más vigente que nunca. Sin música, sin audiovisual, sin literatura, el impacto emocional de la pandemia sería muchísimo más grande de lo que fue. Entonces, ese elemento de introspección, el darnos cuenta todos, cada uno de nosotros, de la importancia de la cultura, yo creo que es una oportunidad muy grande sobre la que tenemos que construir, sobre la que tenemos que replantearnos si lo importante del carnaval es emborracharnos o es celebrar la historia. Lo importante de la música es simple y llanamente la excusa para salir o es realmente el conectarnos con otras personas. Porque lo que nos está enseñando la pandemia en medio de su distanciamiento social, en su distanciamiento físico, es que
somos seres profundamente culturales. Entonces, pensábamos que éramos sociales en un sentido mucho más light, en un sentido mucho más superfluo de encontrémonos. Y lo que nos hemos dado cuenta es que las conexiones reales, algunas en la virtualidad se mantienen, pero otras se pierden. Una de ellas es cuando tenemos esto aquí atravesado, ¿cierto? Empezamos a ver cómo desaparece una parte muy importante de nuestra comunicación, que es la expresión corporal. Pero al mismo tiempo, nos tenemos que volver más precisos y más claros en nuestra expresión verbal. Entonces, aquí hay ganancias y pérdidas sobre las que tenemos que construir. Y esto nos lleva necesariamente no solamente a la parte de la valoración que tenemos de la cultura, sino también a su proyección a partir de lo que está pasando. Y lo primero que hay que tener claro y que tener en cuenta es que la pospandemia no existe. O sea, quien esté esperando que la pandemia desaparezca no ha visto la historia de la gripe de 1918. Esa gripa todavía existe, todavía nos acompaña. ¿Qué es lo que pasa? Que como sociedad hemos desarrollado vacunas contra la influenza que mitigan los impactos de su recurrencia, hemos desarrollado protocolos de aseo que han reducido también su velocidad de propagación, también como sociedad hemos adquirido una inmunidad de manada a lo largo de más de un siglo de contar con esa pandemia de hace un siglo. Y con esta pandemia puede pasar algo muy parecido, tal vez no tan profundo como la de 1918, pero ciertamente su prevalencia en el entorno va a estar aquí por varios años. Por eso no habla de post-pandemia, sino de post-encerramiento. Y aquí, pues, tendremos que tener un componente muy importante de mentalidad, de autocuidado. La responsabilidad primaria de toda la salud de toda la sociedad es la individual. Es cómo me cuido yo, cómo me comporto yo. Esto, por supuesto, no quiere decir que entonces dejemos a un lado todas nuestras formas de ser queridos, esto y otro. No, quiere decir que tenemos que adaptarnos. Y aquí la cultura tiene un papel muy importante que jugar, porque todas las expresiones artísticas y culturales tienden a ser nuestro referente de comportamiento. O sea, ¿hasta qué punto somos conscientes de que la forma en la que hablamos con nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros colegas, están mediadas por la forma en la que nosotros vemos que se dan esas interacciones en las telenovelas, en los videos de YouTube, que lo leemos en la literatura? Entonces, es la cultura, no solamente ese elemento de resignificar nuestras relaciones sociales, que ya lo vemos, también es la parte de la sanación emocional como sociedad, y además es cómo va a ser nuestro comportamiento, nuestra adopción digital, nuestra apropiación digital de nuevas herramientas como esta va a estar mediada por la forma en la que las interpretemos y las veamos a través de la cultura. Entonces, la cultura aquí tiene una oportunidad de oro de reclamar nuevamente su protagonismo en la construcción de ciudadanía y en la definición de nuestra economía. Es que la cultura no solamente crea oportunidades económicas a través de que, claro, cuando hacemos un evento tenemos al artista, tenemos a toda la logística, tenemos toda la cadena de valor detrás de eso, es que la cultura también es la que construye las confianzas y las relaciones comerciales entre sociedades. Hace más de un siglo precisamente también se decía que el comercio sigue a las películas. Bueno, hoy en día es más amplio que eso, pero el comercio siempre ha seguido a la cultura. En la antigua Grecia era un patrón cultural consumir el vino griego. Era el referente de calidad. Hoy en día vemos las marcas y vemos un montón de consumos alrededor de referentes culturales. Entonces, la cultura no solamente genera oportunidades en la medida en que en sí mismo pues tiene una cadena de valor como tú la describiste, sino que la cultura es la que nos redefine las transacciones económicas entre muchas partes de la sociedad. Entonces, en este momento de transformación, la cultura se transforma en lo digital, cumple con ese rol de sanación, ¿cierto?, emocional, con ese rol de resignificación social, y además de todo eso, nos está mostrando cómo es que va a ser nuestra nueva realidad. Cuando nosotros nos sintamos de pronto un día cómodos y que nos parezca muy normal ciertos comportamientos que no eran normales hace un año, es porque la cultura ya nos dictó y nos comunicó a todos cómo es que vamos a hacer. Esto no es que alguien esté pensado allá arriba, vamos a hacer que la sociedad haga, no. Es que culturalmente los artistas, los performers, los cultores, la gestión, se van a ir encargando de encontrar esos nuevos patrones y volverlos normales, volverlos parte de nuestra cultura. Entonces, eso es un poco como la visión, y alrededor de eso, pues obviamente no va a entrar, pero pues estamos construyendo todas las herramientas de reactivación desde el gobierno nacional, precisamente para que
la situación que estamos viviendo, la cultura pueda ser protagonista. Claro que sí, Felipe, pero no te voy a dejar escapar porque la idea es que nos cuentes y me voy a devolver en el orden de los panelistas. Voy a empezar contigo. ¿Cuáles son esas acciones más relevantes que se están haciendo desde el gobierno nacional en este caso en pro de la reactivación del sector, pues lo que se está llevando a cabo concreto, lo que nos está llegando a los territorios, que te cuento además, tenemos empresarios de todo el país, estamos aquí de la región de Urabá, del norte, del sur, en fin, estamos de punta a punta con empresarios de todo el país. ¿Qué son esas acciones específicas que están llegando a los territorios? Bueno, lo primero para poder uno plantear una estrategia de reactivación es poder diagnosticar la situación. Mauricio nos hablaba de algunas cifras de Bogotá. Lo central que hay que entender en torno a la relación de la pandemia con el sector cultura es un colapso en el consumo. Y esto está mediado precisamente porque la naturaleza de la pandemia, el distanciamiento físico, el cerramiento de más de 5.600 infraestructuras a nivel nacional, han llevado precisamente a una contracción de más del 34% del empleo a nivel nacional en el sector de la cultura y las artes y la economía naranja, así como a una contracción en el consumo que en el primer semestre acumula más o menos por el orden del 25%. También tenemos probablemente una contracción en el valor agregado, que no es lo mismo, por el orden del 25% o del 30% para el primer semestre. Estas son cifras, por supuesto, todas preliminares, pero no las citemos académicamente. Simplemente tengámoslas como referencia para darnos cuenta que la situación que vive el sector es una situación que para los economistas es un problema de liquidez. Y ese problema de liquidez, pues, eso no se arregla de ninguna manera simple, porque además el problema de liquidez no es un problema menor. Estamos hablando de un problema potencial, como nos decía Mauricio, de pérdidas mensuales enormes. Estamos hablando que el acumulado para el año puede estar en billones de pesos. Y, por supuesto, no hay recurso monetario disponible en ningún gobierno, en ninguna parte del mundo. Este es un problema global. Yo hablo con mis colegas en otros países y todo, o sea, eso es una terapia de grupo, literalmente, porque es la impotencia frente a una situación tan grande y sobreviniente. Pero ¿qué hacemos nosotros? Pues planteamos una estrategia integral desde el gobierno, en el marco del Consejo Nacional de Economía Naranja, de la mano del Ministerio de Comercio, de Valcoldex, del Fondo Nacional de Garantías, del SENA, de Mintic, de Mintrabajo, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Educación, en fin, con todo el gobierno nos sentamos y planteamos que entonces necesitamos una estrategia con 3 ejes. El primer eje es un eje de acceso a la financiación. En ese eje, en medio de la pandemia, hubo mucha mitigación y vimos cómo logramos que efectivamente una cantidad importante de crédito llegara al sector de la cultura. Desde esas mediciones son siempre estimados, entonces tenemos el rango alto y el rango medio. En el rango más bajo, estamos hablando que han accedido a crédito alrededor de 25.000 o 30.000 empresas, a más de 1,2 billones de pesos en créditos blandos como parte del contexto de la mitigación de la pandemia. En un rango más alto, más medio, estamos hablando por encima de los 2 millones y medio de créditos para 40.000 o 50.000 empresas del sector. Por supuesto, no todo el mundo se arregla con crédito, no todo el mundo tiene la capacidad de endeudarse, pero en una parte muy grande de la cadena de valor, el crédito es fundamental, precisamente porque es parte de mantener la liquidez, y en ese orden de ideas, ahí seguiremos trabajando. Ya Bancoldex anunció una nueva línea de crédito, seguimos trabajando con el Ministerio de Comercio para fortalecer el acceso en los programas que están respaldados por el Fondo Nacional de Garantías, y ahí esperamos entonces cubrir una parte de las necesidades de liquidez y darle así tiempo a las empresas para poder recuperar sus clientes, su consumo, sus dinámicas. Esa es una. La segunda, pues Colombia es un país que en ese sentido tiene algo de suerte, y es que la pandemia nos cogió confesados en la medida en que teníamos un plan de desarrollo muy enfocado en el dinamismo para el sector cultural y creativo. Y por eso en el plan de desarrollo del presidente Iván Duque veníamos planteando una serie de medidas y de objetivos que nos llevaron a que precisamente coincidió con la pandemia, empezáramos a poder aplicar una serie de medidas alrededor de incentivos tributarios para fortalecer la inversión en el sector. Fíjense que una cosa es el acceso a capital de trabajo, otra cosa es el acceso a capital
de inversión, de producción, de ampliación de capacidades. Ahí tenemos 3 herramientas muy poderosas, una que ya estaba funcionando desde antes, que es el decreto 286 de rentas exentas. En ese decreto, que el próximo 1 de octubre tendremos la tercera convocatoria de 2020, las empresas se presentan con un plan de crecimiento, creación de empleos y un plan de inversión mínima. Y con base en eso, les damos 7 años en que no pagan impuesto de renta. Es una manera en la cual desviamos recursos que se pagarían en impuestos a creación de empleos en el sector de la cultura. Esa es una primera medida. La segunda medida de estímulos es la medida del decreto 474. Esta es una medida que diseñamos para construir sobre una medida exitosa que venía evolucionando desde hace casi una década, que era la de convertir a país en una locación de filmación de películas. Y en la medida que eso tuvo éxito, decidimos, como parte estratégica del plan de desarrollo, convertirnos en una nación líder en producción audiovisual en el sentido más amplio. Y en ese orden de ideas, el decreto 474 pues, nos permite precisamente sobre la... Dame un segundo, que es que esto aquí es complejo. En el aumento de la vigencia de la ley, poder atraer inversión extranjera directa. Para el año 2020, para ese rubro, tenemos un cupo fiscal de 91.000 millones de pesos en incentivos, que nos permite apalancar 261.000 millones de pesos en inversiones. En este momento tenemos manifestaciones de interés por 450.000 millones de pesos para usar este mecanismo. Ya tenemos proyectos en evaluación por 107.000 millones de pesos y, de hecho, saliendo de este panel, me conecto al Comité Fílmico Colombiano para mirar la aprobación del primer paquete de 3 proyectos por 56.000 millones de pesos. El tercer paquete de medidas es el decreto 697. Esa es la corporación, eso lo administra la Corporación Colombia Crea Talento, www.cocrea.com.co. Ahí está abierta en este momento la convocatoria. El cupo fiscal que tenemos aquí es un cupo fiscal de 158.000 millones de pesos. ¿Para qué? Para cubrir inversiones o donaciones a proyectos de economía creativa según lo dispuesto en la ley 1834, que son, como tú lo dijiste, artes y patrimonio, industrias culturales y creaciones funcionales. Estos 158.000 millones de pesos nos permiten apalancar 428.000 millones de pesos en inversiones. En este momento, esto es inversión nacional, en este momento, al viernes, ya teníamos 18 proyectos presentados en menos de una semana, por un valor de 2.300 millones de pesos, pero hay más de 240 proyectos en este momento en elaboración en la plataforma. Entonces, esta es una herramienta muy poderosa de reactivación. Y la tercera es el acompañamiento, por supuesto, y el desarrollo de más herramientas de apoyo al sector. Y ahí tenemos, obviamente, un acompañamiento y un compromiso del Ministerio, trabajando con los territorios. Nosotros estamos trabajando constantemente con los municipios, con los departamentos, identificando las necesidades y articulando acciones, pero también estamos en este momento en proceso de terminar de acordar con Hacienda un proyecto de ley que se llama Reactivarte, y este proyecto de ley tiene 4 componentes muy importantes. El primero es mantener algunos de los beneficios que hemos obtenido para el sector durante la pandemia, muy particularmente el decreto 818, con su reducción de la retención en la fuente, con su eliminación de la retención en la fuente para los estímulos, también con la reducción o la eliminación del IVA a ciertos tipos de actividades. Lo segundo es ponernos al día con la estampilla Procultura, que en este momento todavía tiene en muchos municipios donde ya se cumplió con las obligaciones del FOMPET, sigue el 20% amarrado a otro tema, devolverle ese 20% a la cultura. Un tercer elemento es la pandemia hizo evidente fallas que no teníamos conciencia en la ley de espectáculos públicos. Queremos corregir esas fallas para darle más flexibilidad y pertinencia a esta ley. Y lo tercero, una aspiración histórica del sector de la cultura, la creación del Fondo para la Promoción del Patrimonio, la cultura, las artes y la creatividad, el Foncultura. Entonces, ese es como el paquete integral que estamos trabajando y, por supuesto, en paralelo estamos trabajando con todo tipo de compromisos por Colombia en materia de ir a los territorios, activar pequeños proyectos aquí y allá, en fin, un trabajo muy dispendioso como se podrán imaginar. Muy bien, son muchos los elementos y las herramientas que se están fijando desde el gobierno nacional. Entonces, la invitación aquí es a los empresarios de los diferentes territorios que nos acompañan, un poco de autogestión, acercarse a la fuente, verificar la información y para poder identificar cuáles son esas herramientas que en los casos particulares pueden ser aplicables. Muy bien. Juan Camilo, sin duda
las instituciones, las alianzas público-privadas, estamos llamados a hacer el soporte de la reactivación en este sentido. ¿Cómo desde el Estado se puede y desde la organización privada, cómo se pueden facilitar o propiciar esas alianzas que nos permitan sumar capacidades de forma ágil en pro del sector? Rápidamente, Juan Camilo. Ok, yo creo que eso es un factor, un tema muy importante. Es algo que nosotros consideramos que es fundamental, no solamente en el marco de la reactivación, sino en cualquier otra circunstancia, digámoslo, entre comillas, normal. Consideramos que el papel del sector privado dentro del desarrollo de las actividades económicas, culturales y creativas es fundamental. Nosotros hemos venido trabajando ya de años atrás en nuestro caso particular, con la Cámara de Comercio de Bogotá, donde nosotros hemos podido, digamos, desarrollar todo digamos, todo lo que está vinculado a entender, conocer y caracterizar de una forma mucho más robusta, el sector, con lo cual hemos podido desarrollar estudios como es la caracterización de industrias culturales y creativas de Bogotá, que lo desarrollamos con unos fondos de la UNESCO, pero para esto requerimos haber hecho una alianza con una entidad privada que tenga una trayectoria y que tenga, digamos, una visión muy completa y muy actualizada sobre sus mismos empresarios, sobre sus mismas unidades económicas. Eso es un caso, por ejemplo, de años atrás que hemos venido desarrollando. ¿Qué pasa? Hoy en día nosotros también consideramos que para el tema de la reactivación, aquellos conglomerados o aquellas instituciones del sector privado que tienen esta vocación y que siguen teniendo esta capacidad de entender y manejar de una forma mucho más especializada el seguimiento y el análisis de cómo nuestras empresas impactan en el desarrollo económico, social y cultural, son nuestros aliados estratégicos. Nosotros hemos venido en los últimos meses, aparte de las iniciativas en las que hemos trabajado en la articulación institucional a nivel público, como lo comenté con los fondos de desarrollo local, hemos venido también estructurando un proyecto con el cual vamos a trabajar para darle impulso a esas, digamos, empresas que tienen potencial de alto impacto, con lo cual hemos ya venido afiliándonos mediante un convenio con Impulsa Colombia, que es una entidad del gobierno nacional que es fundamental también para nosotros, para el desarrollo de nuestros emprendimientos y nuestras empresas. Y asimismo, por el lado de la academia, hemos venido trabajando con la EAN y con la Universidad de los Andes, ya que, digamos, como lo digo, existe esta capacidad instalada o esta tradición en la cual tienen un trabajo que desarrolla de forma muy íntima una amplitud de la comprensión del sector que es fundamental. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros como sector público podemos tener bien que mal ciertas barreras que nos impidan poder trabajar de una forma tan ágil y tan, tan expansiva como lo pueden tener algunas entidades del orden privado. Por lo cual sí considero que es algo que en la reactivación es fundamental, es algo que se tiene que, digamos, tener siempre en el plan de acción de las estrategias de reactivación y no digamos, no solamente en el corto plazo, sino desarrollando proyectos que después en la fase, como lo decía Felipe, no de la pospandemia, sino, ¿cómo fue que lo dijiste? De la, bueno. Posencerramiento. Posencerramiento, perdón. Puedan seguir generando estas acciones de sinergia que de forma íntima haga sostenibles proyectos que son muy beneficiosos y que, digamos, está probado que muchas veces son de mayor impacto que si las acciones se desarrollan de manera unilateral únicamente desde lo público. Gracias, Juan Camilo. Álvaro, y desde esa visión como empresario, ¿cuál crees tú, en tu posición de empresario, cuál crees tú que deben ser esas acciones de los sectores públicos y privados que deben llevar a cabo y que deben liderar para la reactivación del sector creativo y cultural?
¿Cuál es esa lectura que haces como empresario? En esta doble función que ya asumo por estar también en el Estado, es decir, yo hoy en mi posición de subsecretario de Arte y Cultura, pues tengo una cosa muy clara y es que hago parte de todo este conglomerado a través del ministerio, de la alcaldía de Medellín, frente a pensarnos cuáles son las maneras hoy como debemos asumir, digamos, la relación con el Estado. Yo quiero incluso advertir desde lo que evidenció en términos de economía para el sector creativo esta situación, y una de ellas es que seguimos teniendo un sector, digamos, muy frágil en términos económicos, que uno de los temas que percibimos, digamos, también es que la empresa privada de alguna manera, y cuando hablo de empresa privada hablo de gran empresa, pero también de los pequeños restaurantes, de los ciudadanos que incluso están en la calle y contratan al artista que está, digamos, con sus serenatas y esto, evidenció que realmente se había un tejido frente al arte y la cultura, sobre todo en Medellín, que al pararse, digamos, y al entrar en estos confinamientos que hemos tenido, pues hace una debacle económica muy fuerte hacia el sector, lo que hoy nos implica, primero como sector, como darnos cuenta de que teníamos unos ingresos económicos y que tenemos hoy que mirar otras maneras y otras formas, y que eso no es para nada fácil. Hoy el sector, como lo mencionaron ahora, está bastante afectado. Es muy difícil una recuperación del sector, cuando además el sector sí ha sido un sector informal, no solamente porque no esté registrado en Cámara de Comercio, sino que hay un modelo en el que viven el arte y la cultura, que es el modelo de los proyectos. Entonces, si no hay proyectos, no hay sector, y esto ha venido haciendo un detrimento muy grande y reduciendo el sector a una expresión muy pequeña. Todo el mundo se ha visto sometido a reducirse en todas sus dimensiones, y eso a veces la solución. Yo me acuesto todos los días pensando incluso en cómo hacer posible que al menos lo que teníamos de tejido no se acabe. Hoy casi que estamos como en una situación donde la pregunta es, al menos el tejido que ya habíamos construido, que siga vivo, que no se vaya a acabar, y que pueda ser capaz de fortalecerse a través de lo que ya el viceministro y desde Bogotá y desde Medellín hemos venido haciendo, que es por lo menos tomar la decisión de mantener y generar otras maneras de acceso al recurso. Obviamente son insuficientes, y no es solamente insuficiente para el sector arte y cultura, es insuficiente para todos los sectores, cualquier dimensión de apoyo que nosotros desde el Estado podamos generar. Yo voy a hablar de la situación de muchos de los colegas. Hoy incluso la pregunta es, nos hacemos, ¿qué es más fácil? ¿Quedarnos cerrados o abrir? Hoy que estamos en esa transición de reaperturas de distintos sectores, entre ellos el sector cultural, y ahí hemos venido como trabajando mucho en esa pregunta, que si vamos a abrir, cómo y por qué, y cómo está la sociedad preparada para eso. Entonces, hoy yo siento que hay una emergencia, que hemos tratado de llegar con lo que más hemos podido económicamente a resolver esa emergencia, pero a la vez esa emergencia trae, digamos, una cantidad de situaciones muy complejas para quienes están hoy viviendo del sector creativo y cultural. Lo que sí hemos visto es que quienes han mantenido la lucha y quienes han hecho evidente la importancia del arte y la cultura son esas entidades y esos emprendimientos, digamos, de tradición del país y de la ciudad, en este caso, que se han mantenido, y los emprendimientos y los empresarios culturales que tenían una apuesta muy sólida, muy decidida por vivir del arte y la cultura. Entonces, hoy yo pienso que habría que valorar mucho en términos de apoyo esos emprendimientos que ya han generado un tejido y que siguen vivos a pesar de la situación, y que se han ido
digamos, reinventando en medio de la pandemia. Pero la pregunta hoy es de doble línea, no solamente es para el Estado ni para los empresarios culturales, sino cómo en conjunto vamos a construir nuevos modelos de economía de escala, cómo vamos a propiciar no la creación de muchos emprendimientos, sino el fortalecimiento de emprendimientos, y a la vez esos emprendimientos cómo van a apadrinar y acompañar otros emprendimientos. Creo que ese es un modelo que nos podría ayudar mucho a mantener vivo el tejido. Y por el otro lado está el artista y el creador, que en una medida muy importante le toca además preguntarse hoy frente a su proceso laboral, ¿cierto? ¿Dónde tenemos hoy en el tejido cultural del país opciones laborales para los artistas reales? Incluso en la televisión, que es una de las industrias más establecidas, hace muy poco vivimos lo que fue una resignificación de cuánto es y cómo debe pagársele a un artista o a un actor de televisión, porque hace un buen rato venimos entrando en una crisis económica de lo que es el proceso laboral. Generamos empleo, pero es un empleo que no logra sostenerse en una estabilidad. Entonces hoy la pregunta es, ¿sí? Te interrumpo. Un aspecto aquí que no quiero dejar pasar, que alguien nos está preguntando en nuestro chat relacionado con la formación, acciones de la formación de públicos, que definitivamente el público es fundamental en esta cadena. ¿Qué acciones deberían implementarse? Puntual, tenemos un minuto, puntual. ¿Qué acciones Listo. deberían implementarse para que la industria creativa y cultural sea sostenible? Lo primero que hay que generar es que la ciudadanía, la empresa y el Estado entendamos juntos el valor de la cultura. ¿Cuántos valores tiene la cultura? Una sociedad que entienda el valor de la cultura va a tener una posibilidad de invertir y generar procesos de economía creativa en el sector. Yo creo que esa es una apuesta hoy de esta administración, de la Secretaría de Cultura del municipio de Medellín, es apostarle al valor de la cultura en todas sus dimensiones, desde la formación escolar hasta el mercadeo y la gestión de públicos. Muy bien, apreciados panelistas, el tiempo es muy corto aquí. Quisiéramos pues tener mucho más tiempo porque es un tema que a todos nos gusta, nos apasiona y mucha tela que cortar aquí. Yo he identificado pues como algunos aspectos generales, y es la necesidad de, como empresarios y como ese espíritu emprendedor, leer cómo está funcionando el mundo, ¿cierto? De generar economías colaborativas y la cooperación entre pares del sector es clave para reactivación de este sector. Generar nuevos productos, ya lo mencionaba Felipe, el mundo cambió, no vamos a volver a ser como éramos antes de la pandemia, entonces se transforman las necesidades, los gustos, las preferencias y la forma de consumo del arte y la cultura, entonces debemos entender muy bien qué es lo que pasa. A todos ustedes les doy las gracias por estar aquí, por nutrir esta conversación desde cada uno de los puntos de vista de ustedes. Ha sido un momento muy ameno, pero yo quiero invitar a todos los que están conectados que no se desconecten. Todo el día estamos de Feria Interactuar. Entonces, pues finalmente agradecemos a todos, a nuestros panelistas y a todos los asistentes por acompañarnos en este espacio. Y los invitamos a permanecer conectados con la siguiente conferencia, que se llama Virtualidad en las Empresas y en la Educación, que estará a cargo del señor Diego Mazo, rector de la Fundación Universitaria CEIPA. A todos ustedes, muchas gracias y feliz tarde. Muchas gracias. Luego.